Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús habló diciendo: estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa: mi Señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Tomamos asiento. Bueno, queridos hermanos, empezamos a leer en estos días de semana, a partir de hoy, la primera carta que escribió el apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, ¿no? Parece que sucedía en aquella comunidad de Corinto, una comunidad a la cual Pablo quería mucho, una comunidad que estaba muy o sea, una comunidad judía, pero que tenía mucho de influencia helénica, es decir, griega. Y bueno, esto hacía que vivan a veces una espiritualidad media inestable. Al principio, los primeros cristianos creían que Jesús iba a venir, su segunda venida era inmediata, inminente. Jesús ascendió a los cielos, pero volverá pronto, en cualquier momento, de acá a un año como mucho. Entonces, había que vivir el tiempo presente así, ¿no? A la ligera, a nivel de lo mundano, sobre todo. Solo había que prepararse espiritualmente, tal vez sin grandes compromisos, ¿no? Pero después fue pasando el tiempo y Jesús no vino como esperaban ellos, o por lo menos a la manera que ellos esperaban. Así, el juicio final, la segunda venida definitiva, el fin del mundo. Y entonces empezaron como a relajarse espiritualmente. Por eso Pablo, que también fue comprendiendo, porque él también sentía que Jesús iba a venir rápido, pero con el paso del tiempo él también se fue dando cuenta de que esto no era tan así, sino que la venida del Señor era algo que no se sabía, que solo Dios la conocía, pero que sí el Señor ya había llegado al corazón de todos y que esto había que descubrir en realidad, porque esto es lo más importante. Lo importante no es que Jesús va a volver, que volverá, sí, pero eso no lo sabemos. Lo importante es que Jesús ya vino espiritualmente por el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y ya habita en nosotros. Y eso es lo que hay que descubrir en el corazón. Entonces de eso advierte en esta carta a los Corintios, ¿no es cierto? Por eso les dice, primero los saluda de una manera así, muy interesante, muy religiosa, ¿no? Pablo apóstol y mi hermano Sóstenes saludan a la iglesia de Dios que reside en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesús nuestro Señor. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor, ¿no? Y después da gracias a Dios por ellos, por la fe de toda esta gente que Dios les dio y que es una fe que tienen en el corazón. Qué interesante es esto, ¿no? Cómo comienza el tema. Él recalca que todos son santos. ¿Y santos por qué? Por Cristo.
santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo fuimos santificados en Cristo Jesús? Por el bautismo, claro, en nosotros, pero el bautismo representa en nosotros la muerte y resurrección de Cristo. Cuando Cristo muere, se entrega, vence a la muerte, destruye el pecado, y cuando resucita nos llena de vida eterna y Dios nos adopta como hijos, haciéndonos familia de Él. Y el Espíritu Santo comienza a vivir en todo creyente, en todo aquel que invoca con fe el nombre de Jesús, que es lo que sucede en el bautismo. Por eso en el bautismo, antes de que la persona sea bautizada, si es bebé, los papás y padrinos; si es grande, él mismo hace profesión de fe, es decir, reza el credo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador. Creo en Jesucristo, nuestro único y nuestro Redentor. Creo en el Espíritu Santo, que nos santifica. Creemos en la Iglesia, la familia de Dios. Creemos en la resurrección de la vida eterna. Entonces, esta profesión de fe, que todos los días renovamos, y en las misas cuando rezamos el credo, especialmente los domingos, nos hace justamente renovar nuestra identidad. La identidad, como dice Pablo, de ser santos en aquel que nos santificó porque se entregó por nosotros. Y esa santidad ya está en nosotros. Por eso dice Pablo, los llamo santos, porque Cristo vive en nosotros en el bautismo. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. No por nuestras virtudes, porque somos buenos, porque somos, generosos, o porque hacemos mucho, que está bien que hay que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo. La caridad, las obras de misericordia, son parte de la identidad del cristiano, pero eso brota como consecuencia de una experiencia previa de ese don recibido. Entonces el que hace el bien en mí es Cristo, el que perdona, el que ama, el que sana, el que atiende a los enfermos, el que da de comer al hambriento y viste al desnudo, el que encuentra en un pobre y en un necesitado al propio Cristo, como el buen samaritano. Ese que obra en mí es Cristo, y yo soy instrumento de Cristo para obrar de esa manera en favor de mis hermanos. Por eso hay algo que es interesante tener en cuenta cada vez que pensamos en esto. Cuando el hombre viejo que actúa en nosotros nos haga pensar o actuar de manera así, a veces arrebatada, o nos haga perder la fe y brota los sentimientos del hombre viejo, la intolerancia, la agresividad, la inestabilidad, la depresión, la tristeza, que es natural, que tiene mucho de natural eso. Recurramos a este recuerdo, volvamos a nuestra identidad verdadera, porque esos son accidentes, no es nuestra verdad. Vayamos a la verdad, y la verdad es Cristo en mí. Por eso, Señor, vení a sanarme y vení a manifestarte en mí. Iluminá con tu espíritu mi mente, mi corazón, mi voluntad y todo mi ser, para que el hombre viejo no me domine y yo pueda entonces sobreponerme a esta atmósfera negativa que a veces en mi mente aparece, muchas veces, y me quita la paz. ¿Por qué? Porque lo esencial no es lo que me pasa, sino lo esencial es lo que soy. Hijo amado de Dios, hija amada de Dios, santificados en Cristo el Señor. Por eso ahí es buen momento para renovar nuestra fe. Ese es un buen momento para rezar el credo, por ejemplo. O simplemente para decir, creo en ti, Padre Dios Creador, creo en ti, Jesús, mi hermano y Salvador, creo en ti, Espíritu Santo, que me llenaste de santidad y luz, creo en la iglesia, mi pueblo, mi familia, que es tu familia, Señor. Creo en mis hermanos los santos que desde el cielo me cuidan. Creo en que un día resucitaré para la vida eterna. Decir eso es como un antídoto al veneno del hombre viejo, del mundo, ¿no? Por eso decíamos en el Salmo, te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, por todo lo bueno que hiciste en nosotros, Señor. Porque la obra de la redención, de la salvación, ya está hecha, ya la hiciste, ya está acabada en cada uno. Y creemos, y porque creemos la sentimos, porque creemos la vivimos.
Porque creemos somos felices. La fe nos da felicidad, no las cosas pasajeras del mundo. La fe nos da felicidad, ¿no? Y bueno, en el Evangelio, Jesús, que sigue hablándoles a los fariseos, justamente a los doctores de la ley, les dice, ¿no? Siempre en esta línea, miren, ustedes no se la crean porque son doctores de la ley, porque son maestros, porque son los que tienen la autoridad religiosa, no se la crean, porque la actitud de ustedes no es en base a lo que creen, sino que ustedes viven como hombres viejos, diciendo y llenándose la boca de que creen y de que son ustedes los maestros, como que en ustedes está toda la verdad y nada más que en ustedes. Se equivocan, ¿no? Más bien estén prevenidos, más bien estén atentos, porque nadie sabe el día que llegará su Señor. Esto un poco está relacionado a que nadie se sienta seguro del mundo, o que no busque más bien su seguridad en las cosas terrenales, porque aquí está todo, estamos de paso, y todo es pasajero, todo. Y parte de la sabiduría que tenemos que adquirir es un poco mirar nuestra vida y mirar nuestra historia personal. ¿Cuántas veces nos han sucedido cosas que en el momento que nos sucedieron creíamos que eran todo? Pueden ser alegrías, cada uno verá, o pueden ser momentos tristes o difíciles. Y en ese momento creíamos que se nos venía el mundo encima, tal vez. Pero después las cosas fueron pasando y el tiempo fue sanando, y hoy lo miramos como un recuerdo, como una experiencia que ya pasó, que tal vez nos dejó, sí, alguna huella, pero fue una enseñanza más que otra cosa. Una enseñanza, un signo de maduración, ¿no? O es aquel que también se alegra porque, bueno, está bueno, se ahorró sus pesitos para comprarse su casita o para cambiarse el auto y lo logró, bendito sea Dios, y está feliz. Pero no vivo de eso y para eso. Es un acontecimiento, un momento que agradezco y disfruto, pero como huésped y peregrino, ¿no? Como Cristo. Huésped, ¿qué significa? Estoy aquí, pero no soy de aquí. Y peregrino porque mi vida es vivir continuamente en ese caminar hacia un destino final. De Dios vengo y a Dios vuelvo. Eso es un poco lo que Jesús trata de decirnos a nosotros, ¿no? Entonces vivir así con soltura la vida, con esa soltura que da paz, que da libertad interior, sin esclavizarme a nada ni a nadie. Y dejar que esa libertad que es don del Espíritu también, justamente me sane, me libere, esa libertad me ilumine para poder ser testigo de un mundo nuevo. Termino con esto, ¿no? Estamos viviendo a nivel social, en nuestra querida patria, ustedes lo saben, a nivel general, momentos muy difíciles y no sabemos en qué puede terminar todo esto, no sabemos. Son momentos muy complicados. La historia argentina, en sus jóvenes 200 y pico de años que tenemos, ¿no? Sin embargo, hemos vivido mucho así de esas cosas. Y estamos viviendo tal vez uno de los peores momentos de la historia en cuanto a inestabilidad, en cuanto a incertidumbre, en cuanto a división social. Esa falta de unidad, de fraternidad, esa falta de amor, de nacionalismo, de amor verdadero al bien común, que es la patria, la casa de todos. Hay mucha ideología, mucha división por intereses creados, por manipulaciones. En fin, los cristianos acá en este momento ocupamos un lugar muy importante, que procede de la fe que tenemos. No para quedarnos cruzados de brazos, como porque parte de nuestra fe en Cristo es vivir nuestra identidad nacional. Esta es nuestra casa, esta es nuestra familia y la tenemos que cuidar, pero desde la fe, desde lo que nos dice el Señor, desde ese estar prevenidos, desde ese estar vigilantes, desde ese pedirle a Dios que nos ilumine nuestra inteligencia, nuestra mente y la de todo el pueblo, para que sea el Espíritu de Dios el que una a este pueblo bendito.
que está amparado y presidido por esta Madre común que es la Virgen de Luján. Y como dice esa oración por la patria, Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos, sí Señor, y hoy más que nunca, Señor, vos que lo ves todo, esta patria te necesita y cada argentino y cada habitante de este suelo te necesita, te necesitamos. Pedírselo y estar atentos para no entrar en la tentación de tomar partidos o de tomar posiciones o de dejarnos arrastrar por la violencia y por esas cosas tan propias de estos momentos a veces que se viven en el mundo, ¿no? Y a nosotros aquí. No es la manera. Buscar en Dios el refugio y el tiempo y que Dios obre, como obró siempre en favor de su pueblo, cuando los enemigos lo invadían o cuando las situaciones no iban bien, volver a Dios. Yo creo que Argentina tiene que volver a Dios. El pueblo argentino y cada corazón tiene que volver a Dios. Tiene que volver a Dios y a los pies de la Madre, en Luján, que nos llama a estar de pie, a orar a nuestra Madre. Que sea ella quien nos guíe a Cristo, quien nos repita en nuestros corazones y que nos demos cuenta una y otra vez. Hagan todo lo que Él les diga. Escuchar al Señor. Señor, que se haga tu voluntad en esta Argentina. Y yo estoy seguro que la voluntad de Jesús y del Padre Dios es que seamos una patria rica, próspera, donde todos tengan lo necesario para vivir dignamente y seamos felices porque tenemos con qué, en todo sentido. Pero estos momentos y parte de nuestra historia dicen lo contrario, por lo menos marcan lo contrario. Entonces, aferrémonos a Dios y oremos mucho. Estemos prevenidos para que nada ni nadie nos asalte como ladrón, nos tome así, como si nada, no. Con la oración a flor de labios, con los ojos bien abiertos, con los oídos atentos, con el corazón bien abierto a la gracia del Espíritu, porque los cristianos tenemos mucho para decir y hacer en estos tiempos, como sucedió en otros tiempos de nuestra patria. Bueno, Señor, danos la gracia entonces de velar, de estar con las lámparas encendidas. Y que María, nuestra Madre, la dulce y tierna Virgencita de Luján, interceda por nosotros. Que así sea. Que así sea.